esto salga rápidamente del Senado, porque hay acuerdo con la oposición y así espera el gobierno que de manera inmediata obtenga el aval para poner en marcha su proyección económica. Pero vamos a repasar un poco qué es lo que tiene este texto, porque no nos olvidemos que traza el pronóstico de la economía para el año que viene, pero también lo que el gobierno espera, ¿no? Y los distintos sectores tendrán que acomodarse en función de eso. Vamos primero con un número que tiene que ver, obviamente, con tu bolsillo y también con tu salario, la inflación. El punto de partida de la inflación de este presupuesto presupone que la inflación de este año termina en el 34,8%, este número que ves detrás mío, casi 35%. Las consultoras privadas están estimando, en el mejor de los casos, una inflación que cierra el año en 47%, es decir, un desfasaje entre la proyección oficial y la privada de más de 10 puntos porcentuales. Esto es importante, porque si damos vuelta a la página y pensamos en la inflación del año próximo, el punto de partida es tan distinto que también hay distintas proyecciones para el año próximo. 23% es la inflación que espera o aspira a alcanzar el gobierno el año que viene. Los privados están hablando como un piso de 25%. Por supuesto que todo esto tendrá que ver con tu bolsillo, porque aquí se mete la discusión de paritarias. Pero hay otros números que son importantes de repasar y que están dentro del texto oficial, que tiene que ver con cómo marchará la economía. La inflación puede bajar, por supuesto, si sigue profundizándose la recesión. Y esto es lo que marca también un poco el análisis de este presupuesto. Una recesión que sigue profundizándose. En noviembre va a ser uno de los peores meses en ese sentido, según dicen todos los economistas, y por eso el año que viene no se recupera este terreno perdido en materia negativa. Por eso el crecimiento no será tal y el Producto Bruto Interno va a caer un 0,5% según el gobierno. Los privados están hablando de una caída 3 veces más alta que la presupuestada para el año que viene. Y esto sí es una meta que el gobierno dice que va a cumplir, que es el déficit 0%. ¿Por qué el gobierno dice que la va a cumplir? Porque es la única meta que sigue de reojo el Fondo Monetario Internacional, y hay que decir que el pacto que tiene económico con el Fondo Monetario para que se adelanten desembolsos que estaban inicialmente presupuestados para 2020 y 2021 es alcanzar este equilibrio fiscal, que se hará achicando los gastos, pero también tratando, por supuesto, de equilibrar y de alguna manera introducir más recursos al Estado, como por ejemplo con mayor carga tributaria. La obra pública sí va a sufrir un recorte importante, 12%, pero si le pones a esto el efecto de la inflación, la caída va a ser mayor al 30%. Acá el gobierno está contestando que los recursos que el Estado tiene que poner al servicio de la obra pública tienen que ser menores para poder cumplir con ese 0% que te mostré antes de déficit. ¿Quién va a poner entonces el dinero para poner en marcha la obra pública? El gobierno espera que sea inversión privada bajo la modalidad de los PPP. Y si hablamos de inversión privada tenemos que hablar del dólar, ¿no? Que miran en el extranjero y también que se mira desde adentro. Es interesante quedarnos en este número. Dólar presupuestado 40,10 promedio, ¿sí? El promedio te lleva a un horizonte de un dólar de 42 pesos hacia fin del año que viene. Ahora, este precio que ves acá es mayorista. Es como cuando vas al supermercado mayorista, que esa góndola te ofrece para los grandes compradores que se llevan más de un producto, un precio diferencial, que en general, digo, no siempre se da, está un peso por detrás del minorista, que es el que compras vos cuando vas al banco como pequeño ahorrista en ventanilla. Por eso es que este 40,10, que es el promedio, que te lleva a 42 mayorista a fin de año, te está hablando de un dólar para el pequeño ahorrista a fin del año próximo 43 pesos. Podría ser si el dólar sigue el camino que está dándose ahora, donde hay estabilidad y un ritmo creciente muy leve. Hay que ver si eso se cumple, porque por supuesto, por primera vez en el presupuesto se incorpora una proyección del dólar más allá del presupuesto vigente. Fíjate que se incorpora una proyección del dólar, por supuesto a pedido del Fondo Monetario Internacional, para el año 2022 de 50,50. Muchos dicen que no es viable llegar a este número en 2022, que probablemente se alcance antes para no incurrir otra vez en atraso cambiario. Y es importante cuando hablamos del dólar hablar de tasas y también cómo eso impacta en tu economía. Y tenés que seguir de cerca este número. El gobierno insiste que el año que viene lo que va a gastar en salarios para el sector público es el 23%, es decir, lo mismo que la inflación. Si lo logra o no, eso va a ser sujeto a discusión de paritarias, pero sí traza la intención de lo que espera que los gremios hagan, que es un acompañamiento de esta meta oficial. 23% de paritarias, lo que nos deja un recorte también en el consumo y el poder adquisitivo de la gente, que no se recupera entonces, según el presupuesto, el año que viene. Muy bien, Marce.